días. Los saludo nuevamente para nuestro estudio de esta semana. Espero que usted haya tenido una semana bendecida y esté listo pues para escudriñar la palabra de Dios, aprender algo nuevo. Hoy tenemos un tema interesante y un tema que también es confundido. La imagen de la vida futura a veces es distinta en cada lugar o cada persona. Hay quien ve la vida futura como las nubes y bebitos tocando arpas, ¿verdad? Cerca de Dios, será en el cielo. Hay otros que la ven, la vida futura, como algo gris, algo pues que no tiene mucho sabor, sino... Y hay quienes ven la vida como un regreso a esta, especialmente si usted lo piensa desde el punto de vista oriental, ¿verdad? Que ellos creen en la reencarnación. Sin embargo, para el cristiano tiene otro significado diferente y aún entre cristianos, ¿verdad? Hay esa a veces ambigüedad en algunos detalles que quisiéramos mencionar en el estudio de esta mañana. Así que vamos a ver alguna de estas dudas, ¿verdad? El asunto es, y fíjese, aquí le va la pregunta o la cuestión inicial importante, porque de eso dependen otras cosas. El plan de Dios para el ser humano, cuando Dios lo creó, cuando Dios formó al hombre y la mujer, es más, desde antes, ¿verdad? Cuando lo concibió, antes de que los cielos y la tierra existieran. La pregunta es, ¿era plan de Dios que la muerte existiera? ¿O creó a Dios al hombre y la mujer para tener vida eterna? Pues para muchos la respuesta es inmediata, ¿verdad? Yo creo que muchos piensan que Dios no nos creó para morir, sino para vivir la vida eterna. Sin embargo, sabe, recientemente he estudiado este asunto acerca de cómo la teología ha avanzado en ese respecto. Y hubo un debate precisamente en el siglo por ahí del 6, 7, por ahí, y ha continuado hasta la fecha, pensando que si el plan de Dios era que tuviéramos vida eterna, pero vida espiritual eterna y no vida física eterna, separando la muerte física de la muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Eva y a Adán, verá, que no comieran del árbol del fruto, porque si no de ellas habían de morir. Algunos lo interpretan como muerte tanto física como espiritual. Hay algunos que lo piensan que era solamente muerte espiritual y la física era parte del proceso, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar de ese asunto y aclarar la diferencia, y yo creo que entrar en algunos otros detalles, ¿verdad? Que yo creo que son de bendición para cada uno de nosotros, especialmente en este momento que pues estamos en esta famosa pandemia y las cifras de estadísticas, ¿verdad? Son pues un tanto alarmantes. Creo que en las últimas cifras que he visto la mortalidad va por ahí del 5%, ¿verdad? Es decir, uno de cada 20 personas. Si usted piensa cuántas personas usted conoce, pues estadísticamente la posibilidad es que alguna de ellas, alguna de cada 20 falle y no alcance a salir si es que esta pandemia llega a todas las personas, ¿verdad? Si es que la vacuna y las medicinas no llegan antes. Precisamente esta semana me enteré de alguien conocido que de hace muchos años, ¿verdad? Que pues convivimos desde mi época de adolescente hasta ahora. Murió a consecuencia del virus corona, o del coronavirus, y pues es una situación que estamos viviendo, ¿verdad? Yo no es que le desee nada a nadie, ¿verdad? Yo creo que todos deseamos vivir, pero Dios sabe el momento y la hora en que Él nos tiene planeado. Así que veamos primeramente el primer pasaje de esta mañana para entrar en materia. Tenemos entonces el pasaje de esta mañana de Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17, que leen de la siguiente manera. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces podemos ver que aquí no había muerte a menos que comieran de tal árbol. Entonces la implicación es que tenían vida eterna, y esa vida eterna era permanente a menos que comieran del árbol, ¿verdad? eh, es una consecuencia. Así podemos ver que entonces en el plan original de Dios, Adán y Eva no habían de morir ni físicamente ni espiritualmente. Sabemos que después de que
comieron del árbol, la muerte espiritual empezó, que fue la separación de Dios, ¿verdad? Ellos no murieron físicamente en ese momento, de hecho vivieron un tiempo, tuvieron hijos, creo que Adán vivió más de 900 años, pero no hubo una muerte física inmediata, sino una muerte espiritual. Lo que estamos tratando en esta mañana entonces es si esa muerte espiritual es la consecuencia del pecado y no la física, o si la física va juntamente con la espiritual. Eso es lo que vamos a explicar en este momento. Por cierto que, ¿qué tiene de malo que tuvieran el conocimiento del bien y del mal? Aquí eso es un debate, ¿verdad? Algunos se preguntan si fue la desobediencia misma de comer la fruta de los que le causó la muerte, o fue del hecho que supieran el bien y el mal y que empezaron a hacer el mal, ¿verdad? Porque dice la escritura que la paga del pecado es la muerte, es decir, es consecuencia del pecado. Pues bien, la desobediencia misma es un pecado. El asunto es que ellos sabían que el bien y el mal existía, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del aprender a diferenciar, fue lo que les causa estar permanentemente en ese estado de pecado. Podemos ver entonces que había una prueba y digamos así que ellos tuvieron el conocimiento, es decir, la habilidad de diferenciar el bien y el mal por medio de hacer el mal, al cometer el pecado de desobediencia y comer la fruta. Pero lo que viene al asunto de esta mañana es el asunto de que había un plan original de que no murieran ni física ni espiritualmente. Y aquí está entonces la visión del creyente. Si hemos sido salvos por Cristo, redimidos, y esperamos una vida futura en presencia de Dios, podemos tomar como modelo, como pensamiento, esto que había al principio. Una comunión permanente con Dios, ¿verdad? Una comunión completa con Él, y una vida física con un cuerpo físico en un lugar físico que Dios tiene preparado de antemano, en el cual hemos de habitar eh, eternamente con Él. Más detalles de ese realmente no los conocemos, ni qué es lo que vamos a estar haciendo con tanto tiempo. Yo no sé si usted se cansa a veces de que no tiene mucho que hacer y se aburre. Yo creo que en el cielo no va a haber aburrición, ¿verdad? Siempre va a haber algo interesante que hacer. Entre ellos alabar y bendecir a nuestro Dios, ¿verdad? Así dice la escritura, que la música y la adoración van a estar presentes allá. Pero el asunto, entonces, vamos a ver con detalle cómo aquellos que piensan que la muerte física y la muerte espiritual son cosas diferentes, y veámoslo empezando con el siguiente pasaje de la escritura. Dice en Génesis 3:22, y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Aquí podemos ver que en este pasaje entonces nos habla nuevamente de la vida eterna. Es decir, que comiendo de este árbol de la vida, ¿verdad? Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, también ha escuchado que ese árbol de la vida va a volver a estar ahí en la vida futura, para que cualquiera que coma de él, coma y viva para siempre. Es como una fruta regenerativa, digámoslo. Yo no sé cómo usted lo interpreta, pero el asunto es que había vida permanente si tenían acceso a tal árbol. Aquí podemos ver entonces que según este pasaje nos muestra que la vida no era el plan original de Dios, sino que la vida fue consecuencia de las acciones, y Dios tiene una manera de proveer esa vida eterna, y la había en el momento en que ellos fueron creados. Así que si usted, hermano, se imagina una vida en bebitos en el aire y en las nubes, y esa cosmovisión, pues no coincide con lo que vemos aquí. Pues ellos podían vivir eternamente ahí en el lugar, en el Edén, ¿verdad? En el jardín del Edén donde les puso. Así pues, entonces, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí podemos ver entonces, el pecado causa muerte, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero aquí tenemos que entonces diferenciar de la vida física y de la vida espiritual,
porque los cristianos y los que confían en el Señor Jesucristo y tienen vida eterna en Él, aún experimentan la muerte física. ¿En qué momento, ¿verdad?, vamos a resucitar? ¿Cuál es la esperanza a la que tenemos una vez hemos de recuperar un cuerpo físico? Hemos de recuperar el mismo cuerpo físico. Pues no vamos a poder responder a todas estas preguntas en tan solo este estudio, porque nos llevaría mucho tiempo, pero ya lo iremos viendo, ¿verdad?, conforme vayamos haciendo estudios sobre este tema. Dice, puerto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Entonces podemos ver que en este pasaje Pablo estaba esperando que hubiera una resurrección. Y una resurrección es una vuelta a la vida como la conocemos hoy. El concepto de resurrección entonces involucra no solamente el estado consciente. Hay muchos que imaginan que la vida futura es una vida de espíritu, ¿verdad?, que solamente vamos a ser como fantasmas. Bueno, no sé si eso está un poco exagerado, pero el asunto es si vamos a contar con un cuerpo, unas manos, pues todo lo que tenemos entre nosotros. Y la otra pregunta es, para algunos, ¿verdad?, si usted va a estar feliz con el cuerpo que le tocó, suponiendo que le toque el mismo. Bueno, el asunto se puede complicado, ¿verdad?, este tipo de preguntas. Hay personas que a la hora de morir han sido incineradas, hay otras que han sido sepultadas de una manera que pues lo- el- el, eh, los restos no son recuperables, ¿verdad? Si usted ha visto alguna pues cuerpo sepultado en algunas zonas pantanosas o húmedas, pues por lo general no sobrevive nada, ¿verdad? Sino que los antropólogos que estudian los huesos y todas esas cosas, restos, y se han encontrado cosas de muy antiguas, pero han sido en lugares con condiciones de humedad y de temperatura especiales, ¿verdad? No sucede en cualquier lugar. Si todos los huesos de todos los animales que han existido en la historia sobrevivieran hasta hoy, habría huesos en cualquier lado, ¿verdad? Usted escarbaría donde fuera y allí hubiera huesos. Pero no, sino que se requiere de ciertas condiciones muy especiales. Así pues, entonces, el asunto es que muchos de los cuerpos no son recuperables a menos que se nos entregue uno nuevo. Bueno, ese tema también no lo vamos a poder tratar todo hoy, pero vamos a seguir avanzando sobre este asunto. El asunto es que vemos que aquí en 1 Corintios Pablo esperaba la resurrección, ¿verdad?, de los muertos. Dice en este otro pasaje de Gálatas 3:3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así pues, tenemos vida eterna en Él, y esa vida eterna empieza por la redención, ¿verdad? Nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es la que dice, el alma que pecare esa morirá, y que usted y yo hemos pecado, así que merecemos la muerte. Y Jesucristo nos libera de esa ley, pero esa ley en lo espiritual. Aún en lo físico todavía muchos mueren, y bueno, yo creo que todos, ¿verdad? No sé si yo no conozco de ninguna excepción a la regla. Pero ese es un día que hemos de experimentar, a menos que el Señor vuelva antes. El asunto es que Cristo nos liberó, pero en el sentido espiritual. Así, entonces, en el sentido espiritual, podemos estar confiados en una resurrección o un volver a la vida. Dice, el último enemigo que será destruido es la muerte, 1 Corintios 15:26. Y en esta serie de pensamientos, entonces vemos que Pablo esperaba que la muerte se acabara. Es decir, cuando el Señor vuelva y todas las cosas vuelvan a su estado original en el que fueron planeadas, entonces la muerte sería eliminada. Así Pablo tiene el concepto de muerte como la de un enemigo que había de ser destruido. Entonces, si desde ese punto de vista lo vemos, Pablo tenía mucha confianza y no veía la muerte como algo eh, de temerse, algo espantoso, algo de horror, ¿verdad? Como a veces se percibe. Hay quien tiene pavor, ¿verdad?, de solamente la idea. Sin embargo, él la veía como un enemigo que fue vencido, y por lo tanto la esperanza que tiene es la de estar con Cristo para siempre,
después de la resurrección, después de volver a recuperar su cuerpo. Dice Pablo aquí aumentando los detalles en 1 Corintios 15. Dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Así puede ver entonces que según este pasaje, lo corruptible que es el muerto, el cuerpo que tenemos ahora, que se va a corromper, se vista de incorrupción. Ve ahí una transformación, la transformación de un cuerpo que muere a la de un cuerpo que no muere. Entonces se va a vestir de inmortalidad, ¿verdad? Y en ese momento la muerte, que Pablo la ve como enemigo, será destruida y no habrá más, sino que tendremos un cuerpo que vive para siempre. Continúa Pablo diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí puede ver que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, la causa del pecado, el que inyecta el veneno, ¿verdad? Como una abeja, como una serpiente. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, ¿verdad? La obediencia completa a la ley no produce muerte, pero pues ¿quién la puede cumplir? El asunto es que Dios nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, quien nos redimió, ¿verdad? Sustituyó nuestra vida para darnos vida eterna. Dice en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza, en que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo estará exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Aquí nos está entonces diciendo Pablo que tiene toda confianza, como siempre dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida, sea por la muerte. Claramente que él esperaba o él sabía que no necesariamente iba a vivir, sino que podía experimentar la muerte. Pero estaba con toda confianza porque la muerte fue vencida. Él tenía la plena certeza y seguridad de que iba a ir con Dios. Así que decía, para mí el vivir es en Cristo, el morir es ganancia porque voy a estar con Él para siempre. Entonces no tenía temor de lo que pudiera suceder. Dice, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahí puede ver que entonces para él la muerte física es un motivo de alegría para él, porque ha de estar con Cristo por la eternidad, en una condición glorificada, ¿verdad? Si es el término que se usa para esa condición. Sin embargo, la esperanza es la de resurrección, la de recuperar su cuerpo, y tal vez en un estudio posterior hablemos de ese proceso, ¿verdad? Porque Jesucristo no ha venido, todavía el mundo sigue, no se ha acabado. ¿Qué ha pasado con todos, como Pablo, que murió físicamente y que no sabemos en qué condición él está ahora? Se destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros, quitará la ofrenda de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado, dice Isaías 25:8, y se destruirá la muerte para siempre. Así no habrá muerte más. Es decir, que vivimos, vamos con Cristo, y tenemos ese paso a la vida completa, a la vida total, en el cual no habrá muerte más, ¿verdad? Será destruida y quitará a Dios, ¿verdad? Pues todas las condiciones que producen tal muerte, de tal manera que nadie la experimentará más. En Apocalipsis 21, 3, 4 nos dice algo interesante acerca de esa etapa. Dice, oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nótese que habla de un tabernáculo y habla de habitar. Sí, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, ¿verdad? La muerte será destruida,
Dios estará habitando completamente. Y dice, no habrá más llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas, si sabe, me llama la atención la expresión anterior, nos dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La pregunta es si literalmente está hablando eso, ¿verdad? De las lágrimas que salen de los ojos. Nótese que entonces implica de cierta manera un cuerpo físico. Sí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí está la parte que no precisamente da confianza a todos. Porque hay un libro, el libro de la vida. Y el que fue no hallado inscrito en él, ese fue lanzado, es decir, hay una muerte segunda. Si usted está en Cristo, si usted ha tenido ese encuentro, ¿verdad?, con Él, de saber quién es, lo que hizo por usted, saber de cómo usted puede experimentar una vida nueva en Él, en fe, entonces no tiene que temer, su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero si no lo es, hermano, no quiero meterle un poco de miedo, pero aquí el asunto es que está la salvación en nuestras manos, y si usted no tiene seguridad o confianza en ella, por favor, mándeme un mensaje o de alguna manera póngase en contacto y yo le puedo explicar con más detalle este proceso, ¿verdad? El asunto es que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. La segunda muerte fue destruida, fue acabada, y hay vida para todos los que están inscritos en el libro de la vida. Pues bien, hermanos, entonces con esto concluimos que la muerte será destruida, hemos de volver a la vida. Pablo esperaba la resurrección, la resurrección es decir, la vuelta a la vida, y entendemos entonces que para todo cristiano ese volver a la vida implica recuperar el cuerpo físico y tener una vida realmente no muy distinta a la que vivimos ahora, en el sentido de la belleza, la hermosura, ¿verdad?, de la creación en la cual Dios ha puesto. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares, pues ha visto que Dios todo lo creó bueno. Si bien tiene sus aspectos negativos, ¿verdad? Hoy andaba viendo aquí en mi casa cómo hay algunos hormigueros, ¿verdad?, cómo molestan las hormigas. Yo no sé si en el reino de los cielos va a haber hormigas o si las hormigas simplemente no van a picar. Eso, eso no se lo puedo asegurar, ¿verdad? La Biblia no habla acerca de las hormigas más que diciendo que son su ejército poderoso, y sí lo menciona ahí en el libro de Proverbios. Entonces da la impresión de que pues sí va a haber hormigas, pero lo más seguro es que no sean de mayor problema para nosotros. Eh, pues hermanos, entonces el asunto es esto. Tenemos la confianza de que estaremos con Cristo eternamente. No es entonces un momento de pérdida, aunque yo reconozco, ¿verdad?, que las despedidas son a veces difíciles. Cuando uno viaja y visita a la familia, pues se tiene que despedir y pues hay dolor y hay veces hasta lágrimas por la despedida, y luego se vuelve uno a encontrar y es la felicidad, y luego viene otra vez la despedida y otra vez viene la tristeza, y es un ciclo de vida. A veces así, el ver a personas partir de este mundo porque su cuerpo físico pues ya llegó a su término, nos da tristeza, especialmente porque es definitiva, ¿verdad? Ya no hay manera de volvernos a encontrar y volvernos a ver. Sin embargo, para el que está en Cristo, es también motivo de alegría. Estamos permanentemente con Dios, de la manera que Pablo lo dice. Para mí la vida, vivir es en Cristo, y morir es ganancia para estar juntamente con Él. Y finalmente nos vamos a encontrar y nos vamos a alcanzar en la vida futura, si su nombre está escrito en el libro de la vida. Nótese, es importante, hermano, y no es para temer, ¿verdad? Si usted está en Cristo y es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son confiados, ¿verdad?, de que hemos sido hechos nuevos, que Dios cuida de nosotros y no hemos de temer ni de estar pues asustados, ¿verdad? Ahora con esta pandemia sabemos que estamos en manos de Dios, no debemos ser imprudentes, ¿verdad?, sino más bien ser prudentes. Yo creo que ser imprudentes o irresponsables es como tentar a Dios, así que buscamos cuidarnos lo mejor que podamos, ¿verdad? Es una manera de usar la sabiduría que Dios ha puesto a nuestro alcance, pero por otro lado,
sabemos que pase lo que pase y suceda lo que suceda, tenemos vida en Él, ¿verdad? Y pues estaremos en su presencia un día para siempre. Pues Dios le bendiga, hermano. Si tiene usted preguntas o aclaraciones, mándemelas de la manera que usted pueda, por teléfono, por correo, por Facebook, por YouTube, por la manera que sea. Y entonces estaremos continuando este diálogo y estos estudios que de alguna manera pues están hechos con mucho cariño, ¿verdad? Para que pues conozcamos más acerca de la Biblia y, pues estemos perseverando en él. Dios le bendiga, le cuide y le guarde.